Según la Convención de Ginebra, se define a los refugiados como aquellas personas que, debido a fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él. En 2021 el número de refugiados en España alcanzaba las 65.440 personas. Más de la mitad de las personas desplazadas eran mujeres. De ese número total de personas, un 30% eran niños o niñas y dentro de ese porcentaje casi la mitad no iban acompañados. La primera vez que íbamos al CAR fue con una mezcla entre incertidumbre y ganas, ya que no sabíamos lo que nos esperaba allí. Al llegar donde se encuentra el centro, las emociones volvieron a ser raras. La apariencia física era una mezcla entre un hospital y una cárcel, es decir, desde fuera no era nada atractivo ni te invitaba a entrar. Las cosas cambiaron cuando entramos dentro y vimos las cristaleras que tenían, cómo estaba todo acondicionado y decorado con cosas hechas por los refugiados. La segunda vez que fuimos ya sabíamos cómo eran las apariencias físicas del centro, pero esta vez volvíamos a ir con ganas ya que íbamos a poder ver las oficinas por dentro y también íbamos a poder hablar con algunos de sus trabajadores. Una vez que entramos en las oficinas, vimos que por dentro estaban decoradas con carteles sobre los derechos de los refugiados y con muchos de los dibujos que hacían los niños que estaban allí. Después de todo, descubrimos que las primeras impresiones que tuvimos sobre el CAR nos engañaban y la segunda vez que fuimos salimos de allí con un muy buen sabor de boca, ya que supimos que su principal interés era ayudar a estas personas y que tenían un muy buen equipo de trabajo. Para llevar a cabo la investigación etnográfica contactamos con el CAR, desde donde nos abrieron las puertas para realizar la primera observación participante. Tras conocer el centro y acercarnos un poco a su día a día, seguimos en contacto con el secretario del CAR, que nos facilitó una segunda visita para realizar las siguientes observaciones y nos concretó una cita para efectuar las entrevistas a 3 de los profesionales que mejor conocen el centro. En este caso, los entrevistados fueron el director, la pedagoga gestora de ayuda y el integrado social del CAR. El formato de entrevista que llevamos a cabo fue la entrevista semiestructurada, es decir, contábamos con un guión previo de preguntas generales y específicas para cada profesional, pero este era flexible, permitiéndonos realizar nuevas preguntas en el momento si así lo creíamos conveniente. Además, se trataba de una entrevista con soporte técnico, es decir, grabada previo consentimiento del entrevistado. De estas entrevistas pudimos recabar información que posteriormente nos ayudaría a realizar la intervención participativa. También pudimos hablar con algunos de los y las refugiadas, aunque no fue posible realizar una entrevista a alguno de ellos. Por último, volvimos al CAR para realizar el sociograma con ayuda del secretario. El Centro de Acogida a Refugiados desempeña su función a partir de las directrices del Gobierno y es a través del Gobierno que llegan los refugiados al mismo. El CEAR tiene como principal función proporcionar asilo y ciertas competencias básicas o necesarias hacia los refugiados para que estos puedan desarrollar una vida relativamente normal aquí en España. Además de la gestión administrativa, que es la principal función del centro, este también se preocupa porque todos los individuos estén donde deben estar, es decir, que los niños vayan a la escuela o que los adultos desempeñen sus respectivos trabajos, además de que en el caso que no tengan ningún trabajo, pues que aprendan ciertas competencias lingüísticas, como por ejemplo en las clases de español, para la posterior búsqueda de empleo. Paralelamente, el centro se organiza y estructura en 3 grupos o 3 tandas, conformadas por personas con unos quehaceres similares, para que así se eviten las aglomeraciones. Por ejemplo, grupos de personas a la hora de el uso de los baños, el uso de la lavandería o los desayunos, las cenas, la merienda y demás. Finalmente, podemos decir que el centro también desempeña una función de ocio para que los refugiados puedan despejarse, distraerse y demás, y junto con que puedan socializar los unos con los otros. Siempre
teniendo en cuenta que se debe llevar a cabo una transmisión de habilidades por y para los refugiados, cargadas con unas connotaciones de carácter social. Las necesidades que hemos podido detectar en las visitas que hemos hecho al centro es la de crear un espacio de interculturalidad, donde puedan interactuar con las diferentes culturas que hay, ya que no suele haber muchos conflictos, pero los pocos que se dan suelen estar causados por el choque cultural. Por otro lado, otra de las necesidades podría ser la de aumentar el personal, ya que, por ejemplo, solo hay una trabajadora social, una psicóloga, y no pueden realizar la atención individualizada que deberían bajo nuestro punto de vista. Y por último, también otra necesidad sería la de mayor autonomía, ya que al depender directamente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, pues tienen que acatar determinadas normas en cuanto al funcionamiento del centro. La principal problemática que encontramos en el centro y con la que pensamos que podríamos llevar a cabo una propuesta participativa son los choques culturales que ocurren entre los usuarios del CAR, debido a sus diferentes nacionalidades y, por lo tanto, a las diferentes culturas a las que pertenecen. Por ello, nuestra propuesta participativa consistirá en una serie de talleres que durarán unas semanas o meses, en las que cada día se dedique a celebrar una de las culturas que conviven en el centro. Así se probarán comidas típicas del país, se escucharán canciones, se bailarán bailes típicos, se explicarán a los demás las diferentes tradiciones que existen en el país y la religión a la que pertenecen. Como queremos fomentar la participación, a pesar de ya tener diversas propuestas, hemos decidido organizar una asamblea participativa. En esta asamblea participativa se pondrán en marcha diferentes dinámicas y técnicas que ya hemos visto en clase y que creemos que son importantes para romper un poco el hielo y generar un ambiente más de confianza con las personas participantes de la asamblea. Estas dinámicas pueden ser las telarañas o rondando, por ejemplo. Además, creemos que es importante y es muy buena idea contar con la participación de algunos representantes de las diversas entidades que colaboran con el CAR, como son ACNUR, ACFEM, entre otras. De esta forma obtendremos una asamblea mucho más enriquecida y obtendremos muchas más ideas. Otras posibles propuestas que teníamos planteadas son un cuentacuentos cultural con los más pequeños del centro o la organización de un mercadillo cultural en el que las personas refugiadas puedan vender, por ejemplo, pasteles típicos de su cultura. De esta forma, también, además de recoger fondos para la realización de más actividades en el CAR, fomentaremos la relación con los vecinos y vecinas y creemos que de esta forma podemos contribuir también a la eliminación de los posibles prejuicios que puedan tener hacia estas personas refugiadas.